esta ocasión Verónica aceptó compartirnos un poco de su trabajo. Ella está ahorita realizando un postdoctorado en el IMAS, en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, y nos va a hablar sobre el coeficiente simétrico. Pues muchas gracias, Muriel, por la invitación. A ver, os voy a hablar un poco del trabajo que estoy realizando durante mi postdoc. Bueno, yo soy española, estudié todo mi pregrado en Francia, empecé estudiando biología, pero como lo que más me interesaba eran los modelos, terminé cambiando de carrera y estudiando matemáticas. Y dentro de eso, lo que más me interesa son los modelos estocásticos con aplicaciones a la biología. Y bueno, llevo un año en la UNAM como postdoc, después de haber realizado mi doctorado en París. El trabajo que os voy a presentar hoy es un trabajo conjunto con mis dos asesores de postdoc de la UNAM, Adrián González Casanova, que está en el IMATE, y Agnossi Rijebus, que está en el IMAS. Vale, entonces voy a comenzar con una introducción a la genética de poblaciones. La genética de poblaciones es la rama de la biología que se interesa a cómo evoluciona la diversidad genética de una población. Entonces, por ejemplo, el tipo de preguntas que hacemos en genética de poblaciones es tanto que queremos saber como diferentes factores, como la selección natural o las mutaciones, también las migraciones o los cambios demográficos pueden hacer que en una población haya más o menos diversidad. Siempre se habla de que es importante preservar la diversidad, que es importante que haya diversidad genética, y nosotros a lo que nos interesamos es entender qué factores y cómo esos factores influencian a la diversidad de una población. Y el modelo más sencillo que usamos en genética de poblaciones es el modelo de Wright-Fisher. En el modelo de Wright-Fisher lo que estudiamos es qué pasa cuando no pasa nada. Cuando tenemos una población, ¿vale?, que está compuesta de n individuos, están aquí, y el tiempo va de aquí hacia acá, tenemos generaciones discretas, es decir, que vamos a asumir que estos son los individuos de la primera generación, estos son los de la segunda, los de la tercera, y todos se reproducen a la vez. Y cuando se reproducen, todos mueren, ¿vale? Asumimos también que el tamaño de la población es constante y queremos estudiar la reproducción como una fuerza aleatoria, es decir, cómo evoluciona una población simplemente si no pasa nada, si no hay selección natural, no hay ningún cambio, solamente por el hecho de que la reproducción es aleatoria. Entonces, vamos a asumir que la reproducción es aleatoria y cada individuo de la generación n+1, por ejemplo de aquí, escoge un padre al azar en la generación n, ¿vale? Entonces a cada individuo se le asigna un padre. Vamos a asumir que solo estamos estudiando un gen, ¿vale? Entonces nos da igual que en realidad tenga dos padres porque va a haber dos copias del gen, una que viene de cada padre, por eso vamos a estudiar una. Entonces cada uno solo necesita escoger un padre en la generación precedente y así es como funciona el modelo. Entonces, luego vamos a suponer que en la primera generación hay dos tipos de individuos, ¿vale? Aquí tengo unos individuos negros y otros individuos azules. Y cada individuo va a heredar el tipo de su padre. Por ejemplo, este es azul porque su padre era azul y este es negro porque su padre era negro. Y entonces, a lo que nos interesa, una de las cosas que queremos estudiar es cómo evoluciona la frecuencia de individuos azules en la población, ¿vale? Entonces vamos a considerar un proceso aleatorio, una variable aleatoria que es x, está indexada por n, que es el tamaño de la población, y g, que es la generación. Entonces x sub g es el número de individuos azules en la generación g, dividido por n. Y este xg va a ser una cadena de Markov, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad, si yo quiero saber cuántos individuos azules hay en la generación n+1, solo necesito saber cuántos individuos azules hay en la generación n. Y entonces, hay dos cosas que nos interesan. Bueno, queremos saber cuál es la ley de x en la generación g+1, dado x en la generación g.
Entonces, ¿qué sabemos? Cada individuo, vamos a asumir que, bueno, vamos a decir que esta es la generación G, ¿vale? Cada individuo de acá escoge su padre al azar entre los individuos de la generación G-1, una generación antes. Entonces, si yo tomo el primer individuo, ¿cuál es la probabilidad, antes de saber quién es su padre, cuál es la probabilidad de que este individuo sea azul? Es la probabilidad de que escoja un padre que es azul. Entonces va a ser X de la G-1, de la generación precedente. ¿Sí? Cada individuo escoge un padre independientemente de los demás. Entonces al final, X de G va a ser una binomial de parámetros. Si X en la generación G es X chiquita, pues en la generación G+1 la frecuencia es una binomial de parámetros X y N, que luego tengo que volver a rescalar por N porque es una frecuencia, para que me dé una frecuencia. Entonces, ¿eso qué nos dice? Si yo quiero calcular, yo quiero saber cómo evoluciona esta población, yo quiero calcular la esperanza de X en la generación G+1, es una binomial, entonces su esperanza va a ser, es una binomial de parámetros X y N, su esperanza es X por N, que la divido entre N, entonces es X. ¿Qué me dice eso? Que la esperanza es constante. Entonces, de media, mi población no tiene que evolucionar. En cada generación, de media, siempre hay la misma cantidad de individuos de un cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que XG es una variable aleatoria. Y también tiene una varianza, ¿no? Entonces, la varianza de la binomial va a ser X por X menos 1 por N, pero que la voy a dividir por esto. Entonces su varianza va a ser 1 entre N por X por 1 menos X. ¿Vale? Entonces tenemos algo que se mueve entre 0 y 1, es un proceso de Markov. En esperanza no se mueve, pero sí que tiene fluctuaciones. ¿Y qué le pasa también a esta cadena de Markov? Tiene dos estados absorbentes. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué pasa aquí cuando hemos llegado a esta generación y que todos son azules? Aquí X, ¿qué vale? Vale 1, ¿no? En la generación siguiente, todos van a tener que ser azules, porque ya solo quedan padres azules. Si al contrario se hubiesen vuelto todos negros, o sea, si X fuese 0, también pasaría lo mismo. Entonces tiene dos estados absorbentes. Y eso es lo que nosotros llamamos estados de fijación en biología, que es cuando ya un alelo, o sea, una versión del gen, un tipo, ha invadido toda la población. Y entonces el tipo de preguntas que nos interesa es, por ejemplo, saber cuánto tarda un alelo en invadir toda la población, o cuál es la probabilidad de que se fije el alelo azul o el alelo negro. Aquí en medio, ¿vale? Y para eso, pues así, con este proceso discreto, es un poco difícil de calcular todas estas probabilidades, pero ¿qué nos gusta hacer cuando somos matemáticos? Hacer que las cosas tiendan a infinito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es considerar que el tamaño de la población tiende a infinito. Vamos a considerar una población que es muy grande. Entonces la frecuencia se va a volver una variable continua entre 0 y 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos, entonces, aquí lo que he hecho es calcular la esperanza de X de la generación G+1 menos X, dado que XG es X. Entonces aquí es 0, porque he hecho el menos X, y aquí la varianza es la que habíamos calculado antes. ¿Eso qué me dice? Lo que me dice es que si yo acelero el tiempo por N, yo quiero hacer que N, el tamaño de la población, tienda a infinito. Lo que voy a hacer es acelerar el tiempo por N, y entonces mi proceso de Markov, que era mi proceso que era una cadena de Markov discreta, se va a volver una difusión. ¿Quién sabe aquí lo que es un proceso de difusión? No. Vale. Un proceso de difusión bueno, lo que vamos a considerar, vamos a verlo como una ecuación diferencial estocástica, ¿no? Sabemos que, si imaginaos que aquí, olvidaos que es el dbt, y imaginad que aquí pone dt, tenemos una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Aquí lo que tenemos es un proceso que es una ecuación diferencial con respecto a un movimiento browniano. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos como un proceso que se mueve aleatoriamente entre 0 y 1 y que hace pasitos que dependen de un movimiento browniano y pues, de este coeficiente que está delante, ¿vale? Es como si en cada pasito
miro cuánto avanza un movimiento browniano, lo multiplico por esta cantidad y eso es como evoluciona mi proceso. Entonces, básicamente, lo que tenemos ahí es la difusión de Wright-Fisher, que es un proceso aleatorio que lo que va a hacer, vale, empieza aquí y va a hacer así movimientos aleatorios. ¿Cuándo se mueve más? ¿Cuando está cerca del centro o cerca de 0 o de 1? Cuando está cerca de 0, esto se vuelve chiquitito, ¿no? O si está cerca de 1, esto se vuelve chiquitito. Entonces, lo que vamos a tener es un proceso que se parece a un browniano, ¿no? Pero que cuando está entre 0 y 1, cerca de 1, aquí se puede mover más, ¿no? Por aquí se mueve más, cuando se vuelve cerca de 1 se mueve menos, pero si llega a 1, se queda fijado ahí, ¿vale? Y si llega a 0, lo mismo, ¿vale? Entonces ese proceso es la difusión de Wright-Fisher. La otra cosa que nos interesa en genética de poblaciones, ¿vale?, es ver qué pasa en vez de cuando vamos hacia adelante en el tiempo, cuando remontamos el tiempo. Es decir, si yo agarro una muestra de individuos en la población actual, que son los que he pintado de rojo, ¿vale? Porque en biología la mayoría de las veces los datos que vamos a tener, o sea, tú no puedes, bueno, aparte de bacterias o cosas así, es difícil ver cómo evoluciona una población. A menudo lo que vemos es lo que pasa en el presente. Entonces, si queremos saber pues, si esa población es más diversa, menos diversa, o queremos saber cosas sobre su historia evolutiva, lo interesante es ver los árboles genealógicos. Es decir, un árbol genealógico es lo que me dice quién es hermano o primo, o sea, quién tiene qué ancestro común en una población, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver una muestra de individuos en el presente y vamos a seguir su genealogía. Es decir, vamos a seguir el árbol que me dice quién desciende de quién en la generación precedente, ¿vale? Entonces esto que he pintado de rojo sería el árbol genealógico de estos 5 individuos, ¿vale? Eso también es un proceso aleatorio, pero esta vez es un proceso aleatorio que toma valores, es una gráfica aleatoria también, o también podemos verlo como un proceso de Markov en las particiones. En las particiones en el sentido de que aquí, por ejemplo, cada uno sería un bloque distinto de una partición, y aquí estos dos tienen un ancestro común, entonces podríamos decir que están en el mismo bloque de una partición, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa de este proceso es que vamos a asumir que n chiquita, ¿vale?, son los individuos de mi muestra, los que he pintado de rojo. Y n grande sigue siendo el tamaño de la población. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de esto, es decir, que este individuo y este individuo sean hermanos, tengan un ancestro común en la generación anterior, ¿cómo calculamos esa probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que este individuo en particular sea el ancestro de este? Este ha escogido un padre aleatorio en la generación precedente, que era este, con probabilidad 1 entre n. Y este también ha escogido un padre aleatorio. Uy. Le voy a aceptar, ¿no? Sí. Este también ha escogido un padre aleatorio, que era este individuo de acá, con probabilidad también 1 entre n. Entonces eso ha ocurrido con probabilidad 1 entre n al cuadrado, que los dos escojan este padre. Pero para que sean hermanos tienen que tener el mismo padre en la generación precedente, pero da igual cuál sea de estos. Entonces, el hecho de que sean hermanos ocurre con probabilidad n por 1 entre n al cuadrado, es decir, 1 entre n. ¿Vale? ¿Cuál sería la probabilidad, si yo añado este de aquí, que este también fuera hijo de este? O sea, que los tres fueran hermanos. Los tres que estuvieran en mi muestra, si este lo meto a la muestra también. Pues sería este, coge este padre con 1 entre n, 1 entre n, 1 entre n, entonces sale 1 entre n al cubo multiplicado por n, me sale 1 entre n. ¿Qué me dice eso? ¿Qué es lo que vamos a querer hacer ahora? Vamos a querer otra vez hacer que n tienda a infinito y otra vez rescalar el tiempo por n, ¿vale? Vamos a usar el mismo procedimiento. ¿Qué me va a decir que es? Esto cuando esto ocurre en frecuencia 1 entre n y esto 1 entre n al cuadrado. Cuando n sea muy grande, esto va a tener una probabilidad muy pequeña, ¿sí?
Y entonces, básicamente lo que va a pasar es que cuando yo... Entonces, voy a mirar la genealogía de una muestra de tamaño n. Es mucho más pequeña que el tamaño total de la población. Y esta n grande la voy a hacer tender a infinito. Y otra vez voy a rescalar el tiempo por n. Y el objeto límite que voy a encontrar es un objeto que se llama el coalescente de Kingman. ¿Vale? El coalescente de Kingman es este proceso. O sea, aquí lo que he hecho solamente es borrar el dibujo de debajo y me he quedado con simplemente el árbol. Lo he pintado de manera un poco más bonita. Entonces, el coalescente de Kingman es este árbol. Podemos verlo, repito, como un árbol, como una gráfica, o como un proceso en las particiones, ¿no? Que tiene las propiedades siguientes. Va a ser que las líneas van a fusionar solo dos a la vez. Y cada pareja fusiona a tasa 1. ¿Vale? Entonces este objeto que se llama el coalescente de Kingman, por aquí lo he pintado otra vez, ¿vale? Siempre voy a pintar mis árboles así, donde esto es el presente, y vamos hacia el pasado, hacia arriba. ¿Vale? Y aquí podéis ver cómo os he dicho que era un proceso sobre las particiones, es decir, aquí cada uno está en una línea separada, aquí 1 y 2 han fusionado, luego fusionan también con 3, luego 4 y 5 fusionan, y luego todos. ¿Vale? Y bueno, aquí lo definiríamos como un proceso en las particiones de los enteros de 1 a 5, pero también se puede definir como un proceso sobre las particiones de los naturales. Se puede extender el proceso, ¿vale? La idea el coalescente de Kingman es un objeto que es importante porque se ha utilizado mucho en aplicaciones, porque la idea es que este modelo representa la genealogía de un modelo de Wright-Fisher. Recordemos que es un modelo de Wright-Fisher, es un modelo en el que no pasa nada. El tamaño de la población es constante, no hay selección natural, no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, si yo tomo datos de la población de lo que sea, de humanos, de bacterias, de perros, pues tendría que tener un árbol que se parece a esto, ¿no? Entonces se ha usado un poco como modelo, se llama el modelo neutro, se ha utilizado mucho como la hipótesis nula. Es decir, si yo tengo un árbol, si yo tengo secuencia de individuos, trazo su genealogía, viendo si se parecen más o menos, puedo trazar este árbol genealógico. Si se parece a un coalescente de Kingman, pues puedo decir que mi población sigue un modelo neutro. Si, por ejemplo, veo que en algunos genes la genealogía no se parece a este coalescente de Kingman, entonces decimos, pues está pasando algo más. O ha habido selección natural, o el tamaño de población no es constante, o algo de eso. ¿Vale? Pero el coalescente de Kingman es el modelo neutro y es muchas veces la hipótesis nula cuando queremos comparar datos con modelos. Vale. Si yo considero n de t, ¿vale? Que va a ser el proceso de conteo, que es el que me dice cuántos bloques quedan en mi partición o cuántos ancestros le quedan a mi población, ¿no? Que equivaldría a 5, 4, 3, 2, 1. ¿No? Es un proceso que salta siempre de n a n-1, ¿sí? Como las líneas solo puedo fusionar dos a la vez, solo puede disminuir de 1, y a tasa 2 entre n. ¿Por qué 2 entre n? Porque cada pareja de bloques he dicho que iba a fusionar a tasa 1, pero ¿cuántas parejas hay? Estas, ¿vale? Y entonces el resultado que quería presentar un poco, que es un resultado clásico en genética de poblaciones, es este, que es que dice que, ¿recordáis XT, que era mi difusión de Wright-Fisher? ¿Vale? Que era lo que me decía cómo evoluciona la frecuencia de un gen. Y N de T, que es el proceso que cuenta el número de ancestros que le quedan a mi población. En realidad son dos cosas que están ligadas, es el mismo proceso, o sea, es el mismo modelo, uno lo estaba viendo del pasado hacia el presente, y aquí lo que estoy haciendo es mirar el mismo modelo del presente hacia el pasado. Pues esos dos procesos es normal que estén ligados de una cierta manera. Y la manera matemática de formalizar eso que acabo de decir, que es lo mismo, pero para un lado del tiempo y para el otro, es mediante lo que se llama una relación de dualidad. Una relación de dualidad es básicamente, si yo tengo dos procesos x de t y n de t, ¿vale? Y tengo una función g, que es una función de x y de n, ¿vale?
una relación de dualidad lo que nos dice es una relación de tipo la esperanza de x, de g, de xt, n, dado que xt es igual a x, es igual a la esperanza de g de x y n de t, dado que n de t no igual a n. ¿Vale? N de t, no, esto es n de t. ¿Vale? Es una relación que nos da, o sea, la dualidad es algo que nos da una relación entre la esperanza de una cierta funcional del primer proceso y la esperanza de la misma funcional del segundo proceso. ¿Vale? Aquí es exactamente eso, solo que mi función g de x y de n es x elevado a la n. ¿Vale? Y esa relación de dualidad se llama dualidad de momentos. ¿Por qué? Porque lo que tengo aquí que son los momentos de xt. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos dice realmente esta ecuación? Lo que nos dice es que, según lo que yo vaya a querer calcular, si yo sé algo sobre n de t, que es un proceso discreto, puedo decir algo sobre la difusión. Y si yo sé algo sobre la difusión, puedo decir algo sobre el proceso discreto. Entonces, según las cantidades, hay cosas que van a ser más fáciles de calcular sobre un proceso discreto, otras sobre la difusión, y entonces eso es lo que nos permite pasar de una a otra. ¿Vale? Bueno, todos estos son resultados clásicos de genética de poblaciones. Vale, entonces, como os he dicho, el coalescente de Kingman es un poco el modelo neutro en biología evolutiva. Es un modelo de cuando no pasa nada. ¿Vale? Pero ahora, ¿qué pasa si sí que pasan más cosas? Pues lo que va a pasar va a ser que las genealogías van a ser un poco más complejas. Y entonces las vamos a poder modelar en vez de con el coalescente de Kingman, con lo que se llaman G-coalescentes, ¿vale? Los G-coalescentes son una clase de procesos sobre las particiones de los naturales, que igual vamos a poder representarlos como árboles, solo que esta vez, en vez de tener solo fusiones 2×2, puedo tener fusiones de muchos bloques a la vez, y puedo tener varias que ocurren a la misma vez. ¿Ves que aquí en este evento ha habido 2 que fusionan, 4 y otros 2? Y eso es un solo evento de mi proceso de mano, porque todo está ocurriendo en el mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cómo puedo construir matemáticamente estos coalescentes? La idea es que voy a utilizar una cosa que se llama la construcción de Kingman, de Paintbox, es caja de pinturas. Vale, la idea es que voy a considerar este espacio delta, ¿vale? Que son los elementos que son así, son Z1, Z2 hasta Zn, ordenadas de manera decreciente y tal que la suma es más pequeña que 1, ¿vale? Estos elementos los puedo ver como maneras de colorear el intervalo 0,1, ¿sí? Donde el primer color va a ser el más grande, luego el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Y puede quedar un trozo que no esté coloreado, ¿vale? Porque la suma es inferior o igual a 1. Entonces, la idea es que estos árboles los vamos a construir con la ayuda de una distribución sobre este espacio delta, ¿vale? Esta distribución, bueno, va a ser una medida sobre delta. Esta medida sobre delta la voy a llamar G, ¿vale? Por eso se llaman G-coalescentes. Entonces, G va a ser una medida sobre este espacio delta, y entonces a una tasa que es proporciona la G de un elemento, pues cojo ese elemento, que aquí va a ser esta. Entonces coloreo mi intervalo 0,1, entonces con esta tasa lo coloreo de esta manera. Y ahora me dices, ¿cómo pasas de esto a aquello? Pues otra vez, vamos a imaginar que estamos aquí en el tiempo 0, siempre está abajo, tengo 10 líneas, ¿sí? A cada una de ellas le voy a asociar una variable aleatoria en el intervalo 0,1, una uniforme en 0,1, ¿vale? A cada una le asocio un uniforme en 0,1 y la tengo aquí, los uniformes en 0,1, ¿vale? ¿Qué pasa? Estas 4 han caído todas en el mismo color. Entonces voy a decir que las coloreo del mismo color y eso quiere decir que encuentran un antepasado común. Fusión. A la vez tengo 2 que han caído en el azul, vamos a decir que eran estas 2, 2 que me han caído en el amarillo, que eran estas 2, y 2 que me han caído donde no había color. Y donde no había color, eso quiere decir que no fusionan con nadie. Simplemente se quedan solitas, que serían esta y esta. ¿Vale? Y así sucesivamente a otro
a cada paso va pasando el tiempo y a tasa sin z elijo otra partición, z, y sigo construyendo y así puedo construir mi árbol aleatorio. ¿Vale? Esta construcción es bonita, lo que pasa es que si yo quiero estudiar estos árboles de manera general para cualquier medida aquí, no va a estar tan fácil, ¿no? Porque tengo un espacio que es grande y cualquier medida en general pues igual va a ser un poco difícil. Y entonces lo que nos interesa es estudiar familias particulares de genes, ¿no? Y si es posible que estén relacionadas con algún proceso biológico. Entonces, esto me voy a saltar, esto no pasa nada. Una familia que es bastante importante es la de los lambda coalescentes. ¿Qué son los lambda coalescentes? Los lambda coalescentes es cuando mi medida aquí solo carga elementos que solo tienen una componente positiva. Ay, perdón. Es decir, solo voy a considerar que coloreo de un color hasta aquí y luego todo lo demás lo dejo en blanco. ¿Vale? Entonces eso ya va a ser una medida G que es más fácil de calcular. ¿Por qué? Porque solo necesito saber hasta dónde coloreo. Entonces mi G la puedo asociar a una medida lambda, que es una medida en 0,1. ¿Vale? Que solo me dice dónde paro. ¿Vale? ¿Eso qué me va a decir? ¿Qué puedo tener ahora? Solo puedo tener o líneas que caigan aquí o en lo que no está coloreado. Entonces puedo tener un bloque que fusiona a la vez y luego todos solitos, ¿vale? No puedo tener como antes que había dos que estaban juntas, cuatro juntas y otras dos. Pero sí puedo tener esto donde aquí de repente tengo cuatro que fusionan juntas, pero estas dos pues se quedan, ¿vale? Y dentro de esos lambda coalescentes, una familia que es más interesante todavía es la de los beta coalescentes. Los beta coalescentes es cuando mi medida lambda es una distribución beta de parámetros alfa y 2 menos alfa, ¿vale? ¿Por qué? No, es una distribución. ¿Qué es la ventaja que tiene esta distribución? Que solo tiene un parámetro, solo depende de un parámetro que es alfa, ¿vale? Y según el valor de alfa, mi beta va a cargar más o x que están por el medio o por las esquinas. Y me permiten interpolar entre diferentes comportamientos. Y estos beta coalescentes se ha demostrado que aparecen cuando consideramos la genealogía de un modelo, de dos tipos de modelo. Uno es un modelo en el cual la distribución de los hijos está muy sesgada. Es decir, por ejemplo, imagínense, vamos a considerar especies marinas como las ostras o el bacalao. Esos son datos reales, ¿vale? ¿Qué pasa en esas especies? No tienen hijos así 2 por 2 y cada uno guarda sus huevitos, sino que simplemente ellos lanzan, el macho lanza todo el esperma al agua y entonces a lo mejor, si justo viene una ola en la buena dirección, pues fecunda un montón de huevos y si justo pues, vino la ola para el lado que no era, pues no fecundó a nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en una generación muchos individuos son hermanos. Porque ha habido como un individuo que se reprodujo mucho. Entonces, en ese tipo de modelos, donde tenemos una distribución del número de hijos que es sesgada, en vez de tener cada hijo, como tenía antes en mi modelo de Wright-Fisher, cada uno escoge a su padre la generación precedente de manera independiente y todos uniformes, pues voy a tener otra distribución de los hijos. Entonces, con una cierta probabilidad voy a tener muchos hijos que vienen de un mismo padre. ¿Vale? Entonces, es un modelo forward que es un poco distinto y que nos da estos beta coalescentes. Y los ejemplos que os he puesto aquí, el bacalao del Atlántico y las ostras del Pacífico, es que realmente ha habido gente que se ha dedicado a considerar estos datos genéticos, a compararlos a beta coalescentes y si pegan, ¿vale? Y otro tipo de modelos en el cual también aparecen beta coalescentes es cuando hay selección natural. Consideras un gen que está bajo selección, entonces los individuos que tienen la versión buena del gen, de media van a tener más hijos que los que tienen la versión mala. Y entonces también dan un cierto tipo de beta coalescentes. Pero la pregunta que me interesaba a mí, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien. La pregunta que me interesaba a mí, ¿vale? Es qué pasa si lo que cambio en el modelo de Wright-Fisher, ¿vale? Me olvido de la selección
Y la hipótesis que quiero cambiar del modelo de Wright-Fisher es la del tamaño de población constante. ¿Vale? Yo quiero asumir que mi tamaño de población pues cambia. Entonces quiero saber qué tipo de árboles, qué tipo de genealogías describen la genealogía de un modelo en el cual el tamaño de población cambia. ¿Vale? Un resultado que ya se conocía es que si el tamaño de la población cambia poquito, ¿vale? Es decir, normalmente nosotros estamos asumiendo que el tamaño de la población siempre es n, ¿no? Y luego mi n lo dejo infinito. Pues si el tamaño de la población, por ejemplo, cambia linealmente así, pero esto es n al principio y también mi genealogía va a estar dada por un coalescente de Kingman, pero esta vez cambiado de tiempo. Es decir, porque es como si el tiempo, cuando yo voy hacia atrás, como si el tiempo cada vez fuera más rápido. Tengo menos individuos, entonces voy a encontrar ancestros más rápido. ¿Vale? Entonces, si los cambios en el tamaño de la población son, entre comillas, suaves, pues lo que voy a tener a menudo son coalescentes de Kingman, pero con un cambio de tiempo. Pero la pregunta que nos hicimos en este trabajo es qué pasa si los cambios demográficos son bruscos. Es decir, imagínate que tengo una población, por ejemplo, de insectos y de repente viene un año malo, donde hay más lluvias o es muy seco o yo qué sé, algo que no les gusta a esos insectos, y ese año hay muchos menos, ¿no? Hay una catástrofe, ¿vale? Y entonces matemáticamente, esos años que hay catástrofes, no puedo decir que la población sea infinita, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de casos? Entonces, para eso, introdujimos un modelo de Wright-Fisher. Quería tener locos apagando y entendiendo. Vale, entonces hicimos un modelo de Wright-Fisher con bottlenecks, que en castellano son cuellos de botella demográficos. Es decir, tengo una población de tamaño grande, aquí en mi dibujo es 8, pero que no me caben más. Y de repente a un cierto tiempo aleatorio se vuelve chiquita y luego se vuelve a volver grande. ¿Vale? Entonces esto podríamos decir que son los años malos y estos son los años buenos. ¿Vale? La de evolución va a seguir siendo la misma, es decir, la reproducción, o sea, cada uno va a seguir escogiendo un padre aleatorio en la generación precedente. Obviamente, pues si estoy en esta generación tengo menos padres de donde escoger. Y estos, en cambio, pues tenían muchos padres posibles. Para caracterizar este modelo, voy a tener que introducir 3 cantidades. ¿Vale? Va a ser cuánto duran los bottlenecks, cuánto duran los cuellos de botella, o sea, aquí han durado 2 generaciones, aquí 4. Esas variables las voy a llamar L. El otro va a ser la intensidad de los bottlenecks, es decir, de cuánto reduzco mi tamaño de la población. O sea, si aquí era 8, pues aquí 8 por B, que es la intensidad, me da 2. Y aquí, bueno, aquí era 4, etc. Y también la última variable que me hace falta es las S, que van a ser cuánto tiempo tengo que esperar para ver otro bottleneck. ¿Vale? Y con esas 3 cantidades, que van a ser aleatorias, luego os diré cómo, pues podemos caracterizar nuestro modelo de Wright-Fisher con cuellos de botella. ¿Vale? Entonces, voy a poder hacer otra vez, igual que en los modelos clásicos, los mismos tipos de preguntas. Es decir, si quiero ver qué pasa del pasado hacia el presente, pues qué pasa si otra vez hago que esto tienda a infinito, voy a ver una difusión o qué tipo de proceso voy a ver, y qué pasa si al revés me sitúo en el presente y quiero ver la genealogía hacia el pasado, qué tipo de árboles van a describir la genealogía de esta población. Entonces, vale. Vamos a poder considerar varios casos. No os voy a presentar, porque no me va a dar tiempo, si no me tiraría horas hablando, porque es un trabajo muy largo todos los casos, entonces vamos a concentrarnos en algunos. Voy a considerar bottlenecks que sean cortos, es decir, que solo duren una generación. ¿Vale? Es que este dibujo es el caso general, pero vamos a imaginar que esto solo puede durar una generación. Cuando hay un año malo, es un año malo. ¿Vale? Es el modelo que da el resultado matemático más bonito, entonces vamos a ver sobre eso. Vale. Luego voy a decir que los bottlenecks pueden ser drásticos o suaves. ¿Qué significa suaves? Suaves significa que si esto tiende a infinito, en mi modelo, esto también. ¿Vale? O sea que cuando n tiende a infinito, n por b y n también tiende a infinito.
aunque B y N tienda a cero. O sea, aunque esto sea mucho más pequeño que esto, los dos puedo considerar que van a infinito. O los bottlenecks drásticos, que os dije que era lo que más me interesaba, en los cuales esto va a infinito, pero esto sigue siendo pequeño. Esto no es infinito. ¿Y qué me queda? Y vamos a considerar dos escalas de tiempo, una en que los bottlenecks son raros y otra en los que son frecuentes. ¿Vale? Si os acordáis, en lo que expliqué al principio, en el modelo Wright-Fisher, para ver la difusión, yo aceleré mi tiempo por n. Igual en el Kingman también, hice tender n infinito y aceleré el tiempo por n. Eso me da como la escala en la que yo veo variaciones. En una escala mucho más pequeña no veo nada y en una escala más grande pues, veo un cambio demasiado brusco. Para ver la difusión tengo que rescalar el tiempo por n. Entonces, si la frecuencia de los bottlenecks es más o menos de orden n, vamos a decir que son raros. ¿Eso que va a querer decir? Va a querer decir que la escala de tiempo en la que yo veo los bottlenecks es la misma que la de la difusión de Wright-Fisher. Y ahora veremos por qué eso es importante. Y voy a decir también que podemos poner bottlenecks que son más frecuentes, que voy a considerar que son de una frecuencia n a la alfa para alfa entre 0 y 1. Alfa es más pequeño que 1, entonces ocurren cada menos tiempo, entonces son más frecuentes. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que lo voy a ver en una escala de tiempo que es distinta a la de la difusión de Wright-Fisher. Entonces, vale, la parte que nos va a interesar hoy va a ser la de los bottlenecks cortos, que solo duran una generación, y cuando son drásticos. Cuando no son drásticos, como os he dicho antes, cuando son suaves, lo que va a pasar es que tengo un Kingman cambiado de tiempo. Por ejemplo, imaginamos que el tamaño de la población lo voy a llamar R. R de G y de N es cuántos individuos hay en la generación G. Sea una uniforme entre 1 y N. Pero N se va a volver cada vez más grande, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esto también sigue yendo a infinito, aunque a veces puede ser muy pequeño, pero esto en general sí que tiende a infinito. Pues lo que voy a tener es que la genealogía va a ser un coexistente de Kingman, pero en vez de tener que rescalar el tiempo por n, como antes, simplemente lo voy a tener que rescalar por n entre el logaritmo de n. ¿Vale? ¿Por qué esto resulta sorprendente? Porque pensad que aquí cada n generaciones solo me queda un individuo. O sea, de media, si yo lo escojo aleatoriamente mi tamaño por la población entre 1 y n, cada n generaciones he escogido que el tamaño de población sea 1 y solo me queda una persona. Pero aún así, lo que veo se parece bastante al coexistente de Kingman, solo que cambiado de tiempo. ¿Vale? Y la parte que nos interesa es la de los bottlenecks, cuando son drásticos y cortos, donde la genealogía va a estar dada por lo que hemos llamado el coexistente simétrico o S coexistente, que es el modelo que os quiero presentar ahora. Entonces, ¿cómo vamos a escribir el modelo de manera un poco más formal cuando mis bottlenecks son drásticos y cortos? Si R de G y de N, que es el tamaño de la población en la generación G, lo puedo dar por esta secuencia aleatoria. Las B de G son variables aleatorias de Bernoulli, de un parámetro que es proporcional a 1 entre n a la alfa, para que la frecuencia sea de orden n a la alfa, para alfa otra vez entre 0 y 1. Entonces, cuando mi Bernoulli vale 0, es decir, casi todo el tiempo, porque esto es pequeño, el tamaño de la población es n. Esto es 0, el tamaño de la población vale. Cuando mi Bernoulli vale 1, esto se vuelve 0, y el tamaño de la población lo escojo según una variable aleatoria que he llamado f de g, que sigue una cierta ley que llamaré f. ¿Vale? Luego diremos que es f, pero de momento es una variable aleatoria. Es como elijo el tamaño de la población cuando es pequeñita. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto igual no tenía que haber dejado así, pero esto es el resultado tal cual. Es una fórmula fea, pero os voy a decir qué quiere decir. Vemos que aquí hay una parte que es la difusión de Wright-Fisher. ¿Sí? Solo aparece cuando alfa es 1. ¿Por qué? Porque como voy a acelerar el tiempo, esta vez voy a acelerar el tiempo por n a la alfa, para ver los bottlenecks. Hemos dicho que los bottlenecks ocurren en una frecuencia que es de orden n a la alfa. Entonces el tiempo lo voy a acelerar por eso, para ver en el límite de escala lo que pasa durante los bottlenecks. Si es el mismo rescalamiento que el de la difusión de Wright-Fisher, pues también voy a ver esto. Si no, no. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es una difusión de Wright-Fisher
qué pasa con la frecuencia de mis individuos. Siguen la difusión de Wright-Fisher y de repente pasa esto. ¿Esto qué son? Esto, mi n es un proceso de Poisson, ¿vale? Es un proceso de Poisson que depende de tres cosas. Tenemos un dt, pues eso es una dt que su intensidad es de S, o sea, es de intensidad 1. Entonces, de vez en cuando pasa algo, elijo un K. K lo elijo según la intensidad que aquí, que es F. Y ahí elijo algo, un du, que es algo uniforme. Eso que me da, eso es lo que me da, que son saltos. A ciertos tiempos de Poisson, que van a ser mis test del proceso de Poisson, va a ocurrir un salto en la difusión. Es decir, yo estaba aquí tan tranquila haciendo mi difusión y de repente hay un salto. Y otra vez, y de repente hay un salto. Y así hasta que, bueno, se fija, ¿vale? Entonces esos saltos, el tiempo, el T1, T2, etcétera, esto ocurre según un proceso de Poisson de intensidad 1. ¿Qué pasa durante esos saltos? Voy a elegir una K y una variable uniforme. ¿Qué me está diciendo eso? Está diciendo que esos tiempos, estos son los tiempos de los bottlenecks, ¿vale? Aquí me van a quedar solo K individuos en mi población, ¿vale? Entonces aquí tenía infinitos y evolucionan según un proceso continuo. Y aquí de repente solo tengo K, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que esto es X, ¿vale? Ahora solo quedan K individuos y quiero saber qué pasa con la frecuencia. Volvemos al modelo discreto. ¿Qué está pasando? Está pasando que cada uno de los K individuos escoge un padre al azar en la generación precedente. ¿Sí? Eso puede decir que está como si estuviera tirando una uniforme en 0,1. Si es más pequeño que X, elige un padre del tipo que estamos estudiando, y si es más grande que X, del otro tipo. ¿Sí? Eso es lo que me dice esta parte, que se eligen uniformes entre 1 a la X. ¿Vale? A la K. Entonces, lo que me dice ese término de salto, que tiene una fórmula fea, es eso, es que de repente va a haber saltos en los que elijo un T, que es el tiempo del salto, un K, que lo elijo según mi variable aleatoria F, que es cuántos individuos me quedaban en el bottleneck, y cada uno elige un papá aleatoriamente. Y eso me da una frecuencia y puede hacer un salto en mi difusión. ¿Vale? Y entonces, igual que en la difusión, ¿os acordáis que antes dijimos que la difusión de Wright-Fisher tiene un dual, que es el coeficiente de Kingman? Pues ahora quiero saber cuál es el dual de esta difusión. ¿Cuál es el tipo de árbol que modeliza la genealogía de este tipo de modelos? Y va a ser el coeficiente simétrico. ¿Cómo voy a definir el coeficiente simétrico? ¿Os acordáis del espacio delta, que eran las maneras de colorear el intervalo 0,1? Vale. Pues esta vez le voy a decir que delta simétrico son los elementos xk, donde xk corresponde a colorear el intervalo 0,1 de k colores distintos y cada uno del mismo tamaño. O sea, agarro 0,1, lo parto en k cachitos iguales y cada uno es un color. Entonces cada uno tiene longitud 1 en k, 1 entre k. ¿Sí? Vale. Pues en vez de considerar una medida, ¿os acordáis de nuestra medida G que elegía elementos de delta? Vamos a considerar una medida S que elige elementos de este subespacio. ¿Vale? Solo carga este espacio. Y esa medida G, que la voy a llamar S, de simétrico, yo les explicaré por qué es simétrico, es lo siguiente. S de xk es 1 entre k, 1 entre k, 1 entre k, k veces. Es f de k entre k. Y f, no cualquier f, es la misma f de antes, la que me decía cuántos individuos quedan durante un bottleneck. ¿Vale? Esa era una medida de probabilidad en los naturales. Ahora la misma medida de probabilidad en los naturales y simplemente la rescalo así. Y me da una medida de y es equivalente a una medida de probabilidad en esto. Porque estos elementos solo dependen de k. ¿Vale? Y entonces con esta G, que ahora se llama S, puedo hacer el mismo proceso de antes, donde coloreo, tiro mis variables uniformes y construyo un árbol. ¿Vale? Y entonces, lo que me dice el primer resultado que tenemos es que este coeficiente, que voy a llamarlo coeficiente simétrico, yo les explico por qué, que está caracterizado por esta medida S, que está dada de esta manera, es dual de la difusión que os acabo de dar, la de los saltos. ¿Qué me dice eso? Pues otra vez, igual que en el Wright-Fisher, esa difusión con saltos es lo que me dice cómo evoluciona mi población adelante en el tiempo, y cuando remonto, evoluciona según su genealogía está dada por ese coeficiente. Entonces ahora
tratar de explicar primero por qué se llama simétrico y luego vamos a ver por qué es el dual de esta reflexión, ¿vale? ¿Por qué se llama simétrico? Es porque tiene una propiedad geométrica. Es el único tipo de coalescente, el único tipo de árbol genealógico, el único proceso en las particiones de los naturales donde fusionamos bloques, que tiene la siguiente propiedad geométrica. Si yo agarro una rama aquí de este árbol, la verde, la corto y la pego aquí, obtengo este árbol, ¿no? Si yo agarro la rama amarilla y la pego para acá, obtengo este árbol. ¿Vale? Vamos a definir la operación de cortar-pegar, que es agarrar una rama y la pego en otro sitio. ¿Sí? Entonces eso nos da varios árboles. Bueno, aquí se he pintado 3, pero para no tener más, cortando y pegando. Pues en el coalescente simétrico, estas 3 cosas tienen la misma probabilidad. ¿Vale? Es decir, el evento donde tengo 4 que se han fusionado juntos y solo 2 que se han quedado solos, tienen la misma probabilidad que fusionarlos 2 por 2 por 2. ¿Vale? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué he hecho? Ay, lo siento. Vale. ¿Por qué eso ocurre en el coalescente simétrico? Pues la razón no es complicada, ¿vale? Yo agarro 0,1 y lo voy a partirlo aquí en, por ejemplo, 4 trozos iguales, ¿no? Aquí K sería 4. Eso sería, sí, de 4. ¿Cuál es la probabilidad de que pase lo primero? Es la probabilidad que en la... Esto es tirar bolas en cajas, meter bolas en cajas. ¿Sí? Tengo 4 cajas y 6 bolas. Lo primero es el evento que haya una bola aquí, 4 aquí y una aquí. ¿Sí? Entonces solo tengo que escoger 3 cajas y dadas las 3 cajas que he cogido, esto ocurre por un cuarto a las 6. Dadas estas 3 cajas, esto es un cuarto a las 6. ¿Sí? Pero dadas las 3 cajas, el segundo, que sería esto, también ocurre con probabilidad un cuarto a las 6. Y el tercero, que sería esto, también. Y solo hay que multiplicar por las maneras de coger 3 cajas entre las 4. ¿Sí? Entonces los 3 eventos ocurren con la misma probabilidad. ¿Por qué es el único tipo de coalescentes que verifica esta propiedad? Porque imagínate que ahora que una cajita fuera más grande, ¿sí? Tengo cualquier otra, ¿sí? Donde tengo una cajita que es más grande. Pues ya por size biasing, ¿cómo se dice eso en español? ¿Perdón? Size biasing, porque... no me acuerdo cómo se dice en español, pero como esta caja es más grande, el hecho de que haya 4 que caen juntas va a ser siempre más probable que todos los demás. Entonces el primero siempre va a tener más probabilidad que todos los demás. Es el mismo fenómeno por el cual si el autobús pasa cada 10 minutos siempre esperar más de 5 minutos. Porque si una vez caes en el interno, o sea, tienes más probabilidad de caer cuando va a tardar, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se dice en español, pero... vale. ¿Por qué este coalescente simétrico es la genealogía de mi modelo de Wright-Fisher con bottlenecks? Entonces, imaginemos que tengo aquí mi modelo de Wright-Fisher con bottlenecks, ¿no? Mi población es de tamaño n y de repente se vuelve chiquita. Entonces vamos a asumir que tengo una población que es de tamaño n, se vuelve chiquita, solo me quedan 4 y se vuelve a volver de tamaño n, ¿no? Hemos dicho que cuando íbamos adelante en el tiempo, ¿qué pasa? Que aquí es una difusión, aquí he pegado un salto y aquí sería mi difusión. Hacia atrás en el tiempo, pues aquí n tiende a infinito, entonces ¿qué tengo? Cuando rescalo el tiempo por n, ¿cuál es el de Kingman? Si he rescalado el tiempo por n al alfa, esto no lo olvidamos, aquí no pasa nada, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es el de Kingman? Normal, y de repente me encuentro un bottleneck. Me encuentro un bottleneck, ¿y qué pasa? Me quedaban aquí 7 individuos, 7 líneas, 7 ancestros.
aquí hay un bottleneck, con lo cual solo quedaron 4 individuos. Entonces cada uno tiene que elegir como su padre a uno de esos 4 individuos. ¿Sí? Es un modelo de Wright-Fisher normal. Entonces esos 4 individuos, o sea, los eligen todos con la misma probabilidad. Entonces la probabilidad de que estos 3 vengan del padre verde es la misma que serían del padre amarillo, del lila o del azul, ¿no? Entonces el hecho de que escojan a su padre aleatoriamente en la generación precedente, pues hace que ocurra eso, ¿vale? Y por eso el coalescente simétrico es el dual de mi difusión y es el coalescente que me describe la genealogía de un modelo de Wright-Fisher como tales, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy de tiempo? Vale, vamos a pasar rápidamente a una conclusión. Vale, entonces estos son... Vale. Bueno, la conclusión es que hemos podido caracterizar las genealogías de un modelo de Wright-Fisher con bottlenecks, ¿vale? Con cuellos de botella demográficos. Y entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo varias cosas. La primera es, ¿qué pasa si comparo estos coalescentes, estos árboles que me da mi modelo, con genealogías reales? Puedo establecer un test que me diga si una población ha sufrido estos cuellos de botella demográficos o no. Entonces, como lo que estamos intentando hacer ahora, que es un proyecto más de estadística y que estamos realizando ahora en colaboración con Guillaume Achaz y Elise Kernon-Cuff, que son 2 biólogos de París, que ellos tienen una base de datos muy grande de árboles genealógicos y están acostumbrados a hacer ese tipo de estadística y bueno, estamos trabajando con ellos en eso. Y la otra cosa en la que estamos trabajando es, imaginemos que, ahora lo que estamos suponiendo es que mi población es grande, se vuelve chiquita de repente, pero la generación siguiente es grande otra vez. ¿Qué pasa si en vez de ser grande otra vez, va creciendo de manera exponencial? Pues eso me va a dar otro tipo de coalescente que no es simétrico, pero se le parece. Y eso es lo que estamos estudiando ahora. ¿Y qué pasa si durante ese crecimiento exponencial algunos crecen más rápido que otros, pero algunos tienen más hijos? Pues esas son el tipo de extensiones del modelo que estamos viendo ahora. ¿Es la hora ya? Si me dais 5 minutitos os puedo explicar rápidamente cómo hacemos esta parte de inferencia y comparación con los datos. Pues la idea es que los datos que tenemos son Site Frequency Spectrum, espectro de frecuencia de sitios. ¿Qué es eso? Cuando un biólogo secuencia individuos, ¿vale? Lo que tiene son secuencias de ADN, es decir, una secuencia de ATCG. Como son individuos de la misma especie, pues se van a parecer, casi todo el tiempo van a ser iguales. Pero de repente va a haber sitios donde haya diferencias, ¿vale? Esos sitios donde hay diferencias son los que me interesan, ¿vale? Entonces, imagínate, tengo 2 individuos, aquí son iguales, ¿no? Tengo muchos. Pero aquí hay diferencias, ¿no? Aquí este tiene una C, aquí es igual, pero este tiene otra vez la G, este tiene C y este tiene G también. Y aquí ya son iguales, ¿no? Entonces, este sitio es de los que me interesa, ¿vale? Y lo que quiero contar son ¿cuántos tienen? O sea, entonces voy a decir que G es el tipo base y C es una mutación, ¿no? Pues esta mutación, ¿cuántos individuos la tienen? 2, ¿vale? Entonces voy a contar cuántas mutaciones las tienen solo 2 individuos. Solo un individuo, solo 2, solo 3, 4, etc. ¿no? Bueno, aquí he pintado 5 individuos, entonces como máximo la van a tener 4, ¿no? Porque si no, si la tienen los 5 ya no es una mutación, ¿vale? Entonces voy a definir esta función, que es el espectro de frecuencia de sitios, donde SFS de I es el número de mutaciones que las llevan I individuos, ¿no? Y esta mutación iría en SFS de 2. Cuento cuántos hay, entonces esta me daría 1 más 1 en SFS de 2. ¿Es y cuento? Entonces, fácilmente en los datos, bueno, fácilmente, una vez que tienes las secuencias de ADN, es fácil contar eso, ¿no? Solo hay que contar cuántos sitios están en cada una de estas categorías, ¿vale? Y esto te da un espectro así. Esto es 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y ese espectro depende de la forma de la genealogía. ¿Por qué? Imaginemos que tengo una genealogía así, ¿no? Yo tengo unas ramas hacia afuera que son muy grandes y las ramas internas son chiquititas, ¿no? Eso hace que la mayoría de mutaciones que aparecen, y mutaciones vamos a decir que aparecen como un proceso de Poisson sobre la genealogía, que aparecen a tiempos aleatorios. Aquí la mayoría de las mutaciones solo va a tener un individuo, porque aparecen en ramas que van solo a un individuo, menos esta de aquí. Entonces voy a tener un SFS donde el SFS de 1 es muy grande, SFS de 2 es pequeño.
En cambio, si tengo un árbol así, que se parece más a un Kingman, va a estar un poco más compensado. Va a haber mutaciones que las tenga solo un individuo, pero también algunas que las tienen pues estos 4 o estos 3, etc. Entonces, el SFS caracteriza de cierta manera la forma de mi árbol genealógico. ¿Sí? Entonces, la idea es que si yo tengo un modelo de árbol, por ejemplo, el coalescente de Kingman, el coalescente simétrico o el beta-coalescente, si yo consigo caracterizar cuál es la ley del SFS esperado, ¿sí? Ellos ya son cálculos sobre la longitud de las ramas, sobre las... Bueno, eso se puede calcular, ¿vale? De una cierta manera. Si consigo saber cuál es el SFS esperado, y yo tengo datos de un SFS, puedo ver a cuál se parece más. ¿Sí? Y entonces eso es más o menos lo que estamos haciendo ahora. Tenemos un algoritmo que se llama Phase-Type Distributions, donde básicamente lo que hace, bueno, ve el árbol, hace un algoritmo con matrices. O sea, porque más o menos cuántas mutaciones solo las tengo en un individuo, depende de cuánto tiempo en mi árbol haya ramas que estén solitas, etc. Eso está ligado con los tiempos que una cadena de Markov se queda en tal o tal estado. Eso tenemos un algoritmo con matrices que puede calcular la esperanza de este SFS. Guillaume y Ellis tienen muchos SFS y ahora nosotros lo que nos dedicamos a compararlos. Y si queréis, por ejemplo, un ejemplito, vale. Esto es el SFS del mosquito. Aquí os lo pongo pintado de una manera un poco más bonita, ¿vale? Aquí os he pintado el SFS del mosquito y le he hecho una transformación para que si fuera un Kingman, le he hecho una transformación geométrica que si fuera el SFS de un coalescente de Kingman, vería una raya solo, sería una línea horizontal, ¿vale? Desde aquí vemos que es distinto del SFS de un coalescente de Kingman. Vemos esto y este pico en medio, ¿vale? Con los modelos que había antes, estos picos de aquí de los lados sí se pueden explicar por un beta coalescente. En cambio, el pico del medio, no, perdón, el mosquito es este es el mío. Este pico del medio del mosquito, ningún modelo podía explicar. Y nuestro coalescente simétrico, como damos desde donde tengo un pico en medio, ¿vale? También que a lo mejor esta población en particular de mosquitos pues, ha tenido un cuello de botella demográfico, o a lo mejor no, pero es consistente con el modelo. Y bueno, pues de momento esto solo lo puedo ver así un poco a ojo y lo que estamos haciendo ahora es trabajar en un método estadístico real para poder comparar este tipo de cosas. Y bueno, pues eso, que muchas gracias por vuestra atención, gracias a Uriel por la invitación y espero que os haya gustado. ¿Tienen preguntas para Verónica? ¿Quieren hacer una pregunta? Os he dejado así como... Bueno, por ejemplo, hay especies que sí tienen cuellos de botellas, como los mosquitos, ¿no? Por ejemplo, que se reproducen en las temporadas de lluvia y ya después ya. Sí, pero eso es una misma... Es como Eso es que... un poco distinto, porque es como algo que es cíclico. Ajá. Pero entonces hay especies, bueno, modelos de biología o económicos incluso que tengan cuellos de botella que no sean de ese estilo. Por ejemplo, se sabe que el hombre, cuando salió de África, porque el ser humano surgió en África, pero solo unos pocos salieron y colonizaron el resto del mundo. Entonces, si tú tomas una genealogía de humanos de cualquier otro sitio menos África, te sale que hay un cuello de botella demográfico que en el tiempo está donde el hombre salió de África. ¿Sí? Porque hay un momento donde hay muy pocos antes. Pero eso lo que pasa es que eso ocurre en una escala de tiempo que es muy grande. Nosotros lo que nos interesa en este modelo es una escala de tiempo un poco más corta. Y entonces, pues, sí, sabemos qué catástrofes naturales hay. Entonces ahora nos falta saber cuáles pegan con nuestro modelo y lo que estamos trabajando ahora. ¿Y ese desarrollo nos da herramientas para intervenir en las especies o no? Uf, es que eso es complicado. O sea, podría, sí, pero siempre, a ver, un modelo siempre es una realidad simplificada y ya lo que nos dicen los modelos, o sea, los modelos nos ayudan a entender cómo evolucionan poblaciones. Luego ya cómo podemos hacer que intervenir y hacer que lo que queramos que hagamos, eso ya es
Esas más complicadas. De momento no sé. Pero sí que es verdad que, bueno, la genética de poblaciones te da ideas para la conservación de las especies y todo eso. Y eso ya depende de los ecólogos y de los biólogos de la conservación. Y aquí en este proyecto pues es un modelo que sacamos hace poquito y el trabajo tiene, bueno, lo empecé hace un año y la primera parte, la parte teórica está en el archive desde hace como 4 meses o 6, no sé. Entonces todavía, no sé, está muy reciente y yo no soy experta en qué hay que hacer luego con las especies. Pero sí, ojalá. No sé. ¿Alguien tiene preguntas? Dime. Bueno, pero sí los modelos sí nos podrían ayudar a dar una predicción de lo que pueda suceder Sí. con esto. Por ejemplo, o sea, nos podrían ayudar que si estamos viendo cuellos de botella y tal vez vivimos en uno que dura mucho tiempo, podríamos decir si es normal o si no lo Sí. es, claro que antes Sí. no había, ¿no? Así. Sí, ese tipo de cosas sí nos puede decir. Pero bueno, de que llegamos a eso, primero hay que validar el modelo, ver si pega con algunos datos y todo eso. Pero para eso están los modelos, ¿no? Para ayudarnos en las predicciones. Y bueno, ¿y hay algo que tenga indudablemente cuellos de botella? Ay, es que no lo sé. Ahora mismo no lo sé, pero yo creo que hay cosas que sí. Por ejemplo, en las Galápagos, los pajaritos estos de las Galápagos y todo eso, que cuando viene el niño, pues hay años en el cual la población baja bastante. Entonces ahí se podría ver si pega con nuestro modelo. La cosa es lo que hay poblaciones que tienen cuellos de botella seguros, sí. La cosa es que en este modelo hacemos unas ciertas hipótesis de límites de escala. Entonces, si luego va a pegar o no con los datos, pues porque hemos hecho una escala del tiempo, hemos supuesto que la población es mucho más pequeña que la de afuera, etc. Aquí también nos ha presentado un límite de escala, pero también hemos estudiado el caso en el que la población dentro de los bottlenecks depende de la población afuera. Entonces, o sea, como que lo disminuye por un cierto coeficiente, pero sigue yendo a infinito igualmente. Eso nos da unos coeficientes que son un poco distintos, etc. Entonces, tampoco te puedo decir en plan, seguro que esta especie va a pegar con este modelo, porque no lo he estudiado todavía. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿No? Pero yo sí. Lo del concepto de dualidad, Sí. ¿ese es reciente o ya tiene tiempo? No, eso ya tiene tiempo. Yo no lo había escuchado. En genética de poblaciones ocupamos a menudo la dualidad que se escribía antes con x a la n, que es la dualidad de momentos. Entonces sería un g de x y n, que es x a la n. Y también ocupamos a veces una dualidad que se llama de muestreo, donde g de x y n corresponde a muestrear n individuos en una población donde el tamaño, donde la frecuencia del tipo que me interesa era de frecuencia x, ¿vale? O sea, se puede escribir, pero está un poco feo, ¿vale? Pero o sea, corresponde a muestrear. Y esa dualidad aparece mucho cuando no hacemos tender en el infinito, sino que vemos modelos discretos. Pero, por ejemplo, en física de partículas, en modelos así de partículas, sé que también les aparecen dualidades en modelos de spins, en modelos de ese tipo de cosas. Sé que en física de partículas sí ocupan dualidades. Con a lo mejor esta función g que va a ser distinta. Y bueno, luego hay trabajos de probabilidad donde simplemente estudian la dualidad para cualquier función g o cualquier función g bajo las hipótesis que se aplican. Pero esa en modelos que sean realmente modelos sé que aparecen en genética de poblaciones y en física de partículas. Entonces, el origen de la dualidad es en modelos. O sea, Sí. Bueno, o sea, también lo puedes estudiar como algo general, o sea, tomas sí, procesos, sí, los ligas por esa relación y ves qué pasa. claro. Y, o sea, sí que hay gente que, sí que hay papers a veces solamente sobre dualidad. ¿Alguien más? ¿No? 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 Bueno, agradecemos